Y por último, una frase de Tere Felipe para despedir del programa. Luego del genocidio en Gaza, luego del secuestro de un presidente, luego de la guerra contra Irán, luego del bloqueo y las amenazas a Cuba, es normal pensar esto. La ONU es el amigo que te ve llorando y te dice que no estés triste. Para eso sirve la ONU, ¿no? Es muy buena esta buenísima, y también muy certera, muy cubana y con una cultura que le permite, pues, con esa forma, ¿no?, muy cubana, pues, poner el dedo en la llaga, ¿no?, el dedo en la conciencia de la gente, del pueblo, y sobre todo de la conciencia de lo que es verdaderamente Estados Unidos. Hay personas que idolatran ese sistema, ya no como ciudadano que va a buscar mejores condiciones de vida, no, idolatran ese sistema que es capaz de bombardear países y es capaz de implementar o aumentar una guerra ilegal hacia un país libre, independiente y soberano como Cuba. O sea, al margen de las leyes, al margen del derecho internacional, al margen de la Carta de las Naciones Unidas. Pero nos hacemos esa pregunta, ¿y para qué sirven las Naciones Unidas, la ONU, cuando un matón como Estados Unidos o como Israel hacen lo que les da absolutamente la gana, matando a miles de personas en tantos países, incluido Cuba, a través de la falta de medicamentos y el bloqueo energético que imponen al pueblo cubano? Bueno, pues aquí nos despedimos. Solidaridad, apoyo a las campañas, energía para Cuba, contra el bloqueo. Entren en cubainformación.tv, allí van a tener un banner en primera plana. Entren allí, están todas las cuentas en las que se puede, a través de las cuales se puede colaborar con esta campaña en muchísimos lugares, que por cierto está siendo bastante exitosa y que va a servir para electrificar con instalaciones solares varios hospitales del país. Pues exactamente, bueno, ahí nos despedimos. Les deseamos también mucha salud a todas y todos para que continúen con ese sentimiento tan hermoso, tan bello de solidaridad con un pueblo solidario, un pueblo que está sufriendo y que está sufriendo de forma ilegal. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Nosotros estamos con ustedes y estamos haciendo todo lo que podamos para que estas verdades se transmitan, se divulguen y sumen más personas a esta campaña de solidaridad necesaria para con el pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.